Bien, mis hermanos, ¿qué tal si iniciamos leyendo el texto bíblico que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 15? Un texto muy conocido por todos nosotros. Quiero pedirles también que por favor los que puedan enciendan la cámara para poder mirarnos, en fin. Entonces, bienvenido a todos los que están entrando también. Bien, el texto dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eh, Creo que nosotros muchas veces como que cuando pensamos en la Biblia, solemos perder la perspectiva de lo que realmente es la palabra de Dios. Lo digo porque en más de una ocasión nosotros no echamos mano de la palabra de Dios, pensando en ella como el máximo recurso de conocimiento redentor que Dios da. Eh, lo digo porque tal vez venimos de ciertos trasfondos en donde eh, tal vez se le ha quitado autoridad a la escritura. Por ejemplo, el trasfondo de las revelaciones, de las nuevas profecías y todo esto, pues de alguna manera afecta nuestro entendimiento, nuestra comprensión de la importancia de la escritura. Es que la escritura no fue dada miento redentor de él. Eso es lo que necesitamos tener presentes en nuestras mentes continuamente, continuamente, porque de otra manera va a ser imposible que nosotros pudiésemos conocer a Dios para salvación. La naturaleza misma, ¿no? Pues y eso lo vamos a ver en nuestro curso. Nos ayuda a conocer al Dios creador de todas las cosas. Pero incluso la naturaleza misma, si uno medita, sobre todo medita en la patrística o en los textos antiguos, incluso en la teología medieval, uno va a encontrar que en medio de esos estudios, en realidad podríamos conocer que hay un Dios creador, pero ni siquiera que es todopoderoso. Podríamos saber que Dios es ordenado o que Dios es un Dios de orden que hace todas las cosas para, para su propia gloria, pero también tendríamos que entrar a mirar que la naturaleza no, y debido a nuestro pecado principalmente, no nos permite conocer eh, los atributos de Dios, y mucho menos la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, en el texto que leímos, y yo creo que este es un llamado muy particular a los que estamos sirviendo al Señor en algún ministerio, estamos apoyando la obra del Señor en algún ministerio. Porque si ustedes se dan cuenta, empieza con un imperativo, procura, y luego, es más, toda la frase es imperativo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es bien interesante porque en medio de este imperativo se resalta el hecho mismo de que hay una acción o debe haber una acción continua de, del obrero o del servidor por conocer a Dios.
procura con diligencia. Es decir, para nosotros, tienes que preparar. Sí, Dios te llamó, Dios te salvó, pero no puedes ser negligente con ese llamado que Dios ha dado o que Dios ha hecho para con nosotros. Es nuestra obligación conocer a Dios. Y no me refiero únicamente al tema de conocimiento, porque bendito sea el Señor que nosotros pues tenemos este conocimiento que Dios nos ha dado por su espíritu y palabra, y el conocimiento que Dios nos ha dado por la escritura, pero hay un conocimiento, el conocimiento del creyente debe ser un conocimiento espiritual de la escritura. La Biblia es espiritual. No necesitamos dividirla como hacen los neortodoxos, que si yo la comprendo es espiritual. No, la Biblia es espiritual y por lo tanto el conocimiento nuestro de la escritura debe ser un conocimiento espiritual, es decir, que derive en humildad, en sabiduría, porque si estamos estudiando para otra cosa, creo que lo digo en todas mis clases, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, suplicamos al Señor que nos ayude en esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Obrero o siervo que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque está empleando la palabra de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí la palabra usar es bien interesante también porque habla del trazo que hacía un sastre en una tela costosa al momento de cortarlo. Es decir, una línea, y una tela costosa no se puede desperdiciar ni un centímetro, tiene que tener muy buen pulso y tiene que cortar la tela, el sastre. Tal vez ahora las máquinas hacen ese trabajo, pero ustedes saben, por lo menos los que somos mayores de 50, creo que alguna vez llevamos ropa a hacer o a reparar al sastre, y el sastre cuidaba de cuando iba a tomar el dobladillo o hacer una prenda, era muy cuidadoso de delinear cada cosa, no solo para que se viera bonito, sino para que la tela alcanzara. Entonces, creo que este llamado de usa bien la palabra de verdad, apunta en esa dirección de nosotros tener que cuidarnos, de cuidarnos de la forma como trazamos la palabra de Dios y la conocemos. En ese orden de ideas, permítanme presentar el curso. Voy a compartir pantalla con ustedes, el plan de curso. Pantalla por acá, vamos a transmitir, vamos a dar comenzar transmisión. ¿Ahí me están viendo, hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, se ve. Ok, entonces regresamos a nuestro plan de curso. Aquí tenemos una breve sinopsis. Va a tener entre una y cuatro palabras de error, porque ha sido un curso que está en reconstrucción, el curso de bibliología. Ya cuando un curso tiene más de 3, 4 años, ¿no? Uno le agrega elementos nuevos. Entonces, digamos que este curso ha sido cambiado hace poco, pero estamos en una transformación del mismo. Bien, la sinopsis de la asignatura es más o menos la que sigue. La Biblia es la palabra de Dios. Nótese que no estamos diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta declaración es verdadera y cualquier cristiano la cree. Lo cierto es que la misma, aunque es una frase cierta, la Biblia es la palabra de Dios, no se encuentra libre de controversias. Nosotros, por una parte, nos vamos a enfrentar a la teología liberal,
a la teología neoliberal, a los neortodoxos y todos los seguidores que intenten derrumbar esta realidad mediante un ataque en el cual se le atribuyen fallas en la construcción de la Biblia, tratando de destruir o de hacer poco creíble la realidad de la inspiración y revelación divina, que digámoslo son los elementos esenciales sobre los cuales descansa toda la fe protestante. Y digo toda la fe protestante porque es evidente que el catolicismo va a buscar en el magisterio de la iglesia y en la tradición otra fuente de autoridad que los ayuden a sostener sus doctrinas. Pero el hecho es que nosotros creemos lo que dice la escritura y la escritura nos enseña que eh, esa es la palabra de Dios, a pesar del ataque de los escépticos y de los incrédulos. Digamos que no están muy lejos del uno del otro. Básicamente es lo mismo, tanto la incredulidad como aquellos que son muy escépticos en las cosas. Pero también se intenta socavar la poderosa autoridad de la escritura utilizando métodos especulativos en la formulación de presuposiciones teológicas o simplemente atribuyéndole el mismo valor a la tradición de una comunidad o a un grupo en particular o a los sentimientos humanos que son engañosos, que provienen de un corazón con una inclinación hacia el pecado, eh, que es totalmente contrario a lo que Dios ha dicho a sus escritores escogidos. Digo que especulaciones teológicas es demasiado fuerte, es demasiado bueno para ellos. Digamos mejor presuposiciones filosóficas. Entonces, como el caso, solo por citar un autor, Kant, ¿verdad? Kant era, era un autor que decía, era un agnóstico, que decía, bueno, tal vez Dios exista, pero el hecho es que yo no lo puedo conocer. Pero Kant negaba que Dios se hubiese revelado a través de las escrituras. Entonces, ahí había un problema muy serio con la forma en que Kant entendía, entendía la palabra de Dios. Para él no era palabra de Dios. Entonces, en ese sentido hay un problema, pero también vamos a encontrar un problema cuando se intenta poner a los sentimientos o a las emociones humanas al mismo nivel de la escritura. El yo sentí, el yo percibí, él fue que tuvo una visión, fue que el Señor me habló por fuera de la escritura. Todas esas cosas van a socavar la, la credibilidad de la Biblia. Como le pasó hace algún tiempo a un pastor amigo que estaban hablando sobre el sostenimiento pastoral y me dice él que la iglesia pues va bastante bien, una iglesia que va creciendo. Y en algún momento uno de los miembros empezó a cuestionar que a los dos pastores que estaban en ese momento se les diera una ayuda económica. Entonces el pastor le dijo, pero mira, es que aquí dice el obrero es digno de su salario, nosotros no estamos haciendo promesas falsas, sino que la escritura dice que el obrero es digno de su salario, de que va a comer el pastor. Pero el pastor tenía la misma condición de Pablo, es decir, era un bivocacional, un trabajador. Entonces, el miembro de la iglesia le dijo, pero es que el pastor trabaja. Entonces el pastor le dijo, pero sí, él trabaja, pero nadie hace un trabajo gratuito en ese sentido. Y Dios ha ordenado la remuneración, es bíblico. Entonces el miembro de la iglesia, de una iglesia reformada, le dijo, no, 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 pero es que allí él ya tiene su propio trabajo y, y la iglesia no debería darle. Entonces él le dijo nuevamente, ¿y cuál es el criterio bíblico? No, bueno, pero es que ahí no podemos ser tan legalistas, dijo, no,
Entonces ahí podemos ver cómo una idea de un corazón bastante duro puede apartarse de la escritura, solo por mencionar un caso, pero hay otros muchos que podríamos mencionar en donde se le quita autoridad a la escritura. Y es por eso que en nuestro curso debemos estudiar los temas de inspiración, revelación, preservación, junto a tantas otras verdades que nos van a ayudar a conocer más a su autor primario, es decir, el Señor, quien con amor eterno nos entregó a nosotros este tesoro que es la Biblia, el cual nos pone en contacto con Él, nos revela su perfecta voluntad. Y es por eso que hemos preparado una justificación al curso. ¿Cuál es la justificación? Con la apertura de este curso, nos proponemos ayudar a los estudiantes a aclarar conceptos relacionados con la palabra de Dios, su base de autoridad y suficiencia para la fe, así como su preeminencia en la enseñanza de la iglesia. Entonces, hermanos, perdón, aquí observamos y observamos con bastante claridad la importancia de tener claros estos conceptos, pero no solo por conocerlos, sino que, como hemos puesto acá dice que son base de autoridad y suficiencia para la fe, así como la preeminencia en la enseñanza de la iglesia. La iglesia no debería ni siquiera considerar la posibilidad de enseñar algo que no se pueda explicar desde la escritura, que no se pueda afirmar desde la escritura, sino, porque si no, no tiene sentido. Y recuerden que uno de los grandes tesoros de la reforma es la sola escritura que fundamenta todo nuestro pensamiento y demás. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Excelente. Muy Sí, excelente, claro, excelente. claro. Ok, ok. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud que debamos resolver? Todo bien, pastor. Ok, mis hermanos. Muchas gracias. Bien, entonces veamos los objetivos para ustedes, mis queridos hermanos, estudiantes. Primero, vamos a ver los objetivos relacionados, los objetivos epistemológicos, es decir, de conocimiento. En primer lugar, la idea es que podamos entender con profundidad lo que hemos hablado, conceptos de inspiración, revelación, autoridad, suficiencia, perspicuidad, es decir, claridad de las escrituras y demás asuntos teológicos que influyen en la comprensión del resto de la doctrina. Nosotros no podemos saltar a doctrinas más profundas si no tenemos claro estos elementos en nuestra vida, que la Biblia es inspirada. De hecho, el tema de la inspiración, revelación, autoridad, suficiencia y perspicuidad no solo son conceptos, son, en el mejor sentido de la palabra, son presuposiciones básicas de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque si nosotros como teólogos cristianos o como personas que nos estamos formando para ser teólogos cristianos, no creemos en la inspiración, ya no podemos ser teólogos cristianos. Si no creemos que en la revelación, no hacemos nada. Mucho menos si no creemos que como consecuencia de las dos verdades anteriores, la Biblia es autoritaria, es suficiente y es clara en todos los temas que necesitamos entender para salvación. Entonces nosotros no podemos interpretar la Biblia, no podemos. Si tenemos, por ejemplo, una fuente de autoridad diferente a la Biblia, si usamos el Dios me dijo en vez de la palabra de Dios enseña, no hay nada que hacer.
no hay nada que hacer. Eh, Muchas veces lo hemos dicho y lo repetimos sin temor a la crítica. Si en una iglesia te dicen, Dios me dijo y no está de acuerdo a la escritura, huye. Ahí no hay, ahí no hay nada que hacer, porque se perdió el fundamento doctrinal, el fundamento bíblico, el fundamento de la palabra de Dios. En segundo lugar, pretendemos reflexionar y documentar las consecuencias teológicas de la aceptación conservadora de las nociones investigadas en el punto anterior. Y digo investigadas porque yo espero que cuando ustedes eh, reciban el plan de curso, creo que Jonathan lo va a mandar al WhatsApp, pero cuando nosotros veamos las consecuencias teológicas de aceptar lo que en el punto uno dijimos, creo que se nos van a aclarar muchos elementos en nuestro pensamiento. Vamos a tener una perspectiva un poco más seria sobre la forma como usamos la escritura. Recuerden el pasaje que pusimos al inicio. En tercer lugar, conocer de una mejor manera el propósito de la división que tenemos hoy de la escritura y realizar una comparación y conclusión teológica sobre las razones de esta división. Me refiero a la división que tenemos hoy, en primer lugar, de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué relación tiene eso con el Antiguo y Nuevo Pacto? ¿Qué relación de continuidad y discontinuidad hay? Y aparte de eso, nosotros tenemos otras divisiones menores, ¿verdad? Por ejemplo, la división en el Pentateuco o libros históricos, libros poéticos, libros sapienciales, libros proféticos, en fin, todo eso eh, solo por hablar del Antiguo Testamento. Pero igual, hay todavía divisiones más pequeñas, como profetas mayores y profetas menores. Es un poco traída de los cabellos, pero que todavía hoy en día se hace. Un poco más técnico sería eh, profetas exílicos o preexílicos, exílicos y posexílicos. Sería una manera más académica de abordar estos temas. Sin embargo, nuevamente el Señor nos vuelve a nuestra realidad cuando vemos que el sentido profético es uno solo. No significa que sea sencillo, aunque se aborden distintos temas, pero el sentido profético va en la dirección de la proclamación de la gloria de Dios, el llamado al arrepentimiento. Y es cuando notamos más la relación evangélica con la profecía o el sentido evangelístico de la profecía. Entonces, las divisiones de la Biblia nos ayudan en todo eso. Ya cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos los evangelios, pero que la línea que recorre todo el Nuevo Testamento, juntamente con el pacto, es el concepto de reino y todo esto. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar los evangelios, el libro de los Hechos o libro histórico, las epístolas universales, las epístolas paulinas, las epístolas universales y el libro de Apocalipsis. Entonces son divisiones que aparecen allí y que debemos como encontrar el sentido del por qué hacemos esas divisiones, pero sin perder de vista que a pesar de la división que hacemos, hay un solo tema en toda la escritura. Y el tema es Cristo el Señor. Cristo el Señor salvando a su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Bien, hay otro punto que dedicaremos, o dentro de estos puntos, el origen del canon de la Biblia. Eh, yo espero en esa clase tener un invitado que es una autoridad en esto. Vamos a ver si es posible conseguirlo.
que por lo menos nos hable 50 minutos y después nosotros le hagamos 50.000 preguntas. Pero si no puede, pues yo tengo preparado el tema, no habría ningún problema. Pero este es un hombre que ha investigado bastante y que creo que nos puede enseñar muchísimo. En quinto lugar, un quinto objetivo epistemológico de conocimiento es investigar y concluir sobre los principales eventos que marcaron la llegada de la escritura hasta nuestras versiones en español, partiendo de sus idiomas originales. Esto es lo que llamamos, o lo que Jasmine Dowell llama en su libro Evidencia que exige un veredicto, la singularidad de la Biblia en cuanto a su preservación. Cualquier cantidad de historias, o en el libro de Roy Comfort y Serrano, hacen un relato de cómo el Señor preservó a través de los siglos su palabra. Entonces, creo que esto también nos da una lección del poder de Dios en la historia y luego las versiones en español y cómo estas versiones en español o en algunos idiomas tienen una relación tan directa con los movimientos de reformas del siglo XVI en toda Europa y cómo sigue reformando la iglesia en este tiempo. En sexto lugar, comprender la providencia de Dios en el cuidado que tuvo para preservar su revelación escrita. Y finalmente aquí, indagar y concluir sobre las diferentes versiones de la Biblia en español que tenemos en nuestro tiempo. Ya no las versiones antiguas, sino los trabajos que se están haciendo en este tiempo, que hay trabajos realmente excelentes y hay trabajos que dan pena. Sí, sobre todo el trabajo que han hecho los de la teología de la liberación y todo este tema que es tan pobre, unas perspectivas que se tratan de ver como académicos y en ese afán de querer decir algo nuevo, lo que han hecho es negar la palabra de Dios y en lo cual es lamentable en algunas versiones actuales. Pero bueno, gracias a Dios nosotros seguimos confiando en tantos trabajos buenos que hay, serios, y no solo de texto receptus, sino también en texto crítico. Y nosotros creo que nos gozamos que ese tipo de textos todavía hay. Preguntas hasta aquí en objetivos relacionados con el conocimiento. Hay una mano, Gaspar. Sí, Pastor, buenas noches a todos los Bueno, hermanos y a usted en especial. Me alegro que ya esté bastante mejor. Nos gozamos. Pastor, gracias. estuve en estos días, ahora con el tema de la bibliología, viendo un video del doctor Miguel Núñez exponiendo el curso de bibliología, pero me llamó algo mucho la atención que de pronto usted como académico y estudioso de la Biblia me puede despejar esa duda, y es la siguiente. Él decía que si bien es cierto que la Biblia es inspirada, tiene una inspiración plenaria y verbal, que no hay nueva revelación, como usted bien lo viene enseñando, que el Señor me dijo, el Señor me reveló. Él dijo algo que me puso como que a pensar, y es lo siguiente. Él dijo, yo no es que crea que haya nuevas revelaciones doctrinales. Es decir, si hubiera nuevas revelaciones doctrinales, estaríamos entonces agregando una nueva revelación al Nuevo Testamento. Y entonces ya no sería eh, inspiración plenaria total, porque le faltó algo a la Biblia, que es de las nuevas revelaciones. Pero él decía, pero sí, no puedo, digamos, no puedo negar que puede existir una revelación personal, más no doctrinal. Entonces, a mí me puso como que, o una experiencia personal. Entonces, Ya, para que usted me despeje esa. sí, yo entiendo lo que Miguel dice en esa parte. Lo comprendo desde su idea del continuismo moderado que maneja. Ajá. A diferencia nuestra, que somos cesacionistas,
Miguel es un continuista moderado, es un hombre que él cree que eso puede ser, igual que hombres como Gruden, como Piper, hombres que son respetados y que uno disfruta de muchas de sus lecturas, pero que no puede estar de acuerdo con ellos en esta parte porque eh, no puede ser que el mismo Señor diga en su palabra porque nunca la profecía, hablando de toda la escritura, fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, o sea, los que ya se los dio, fueron inspirados, nos las trajeron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ya no creo que eso sea una aproximación correcta hacia el texto bíblico. Y ahí vamos a estar en total desacuerdo, entendiendo que son hombres, con el caso de Miguel, pues, y de los que antes mencioné, son hombres piadosos, pero que en esa parte no puedo estar de acuerdo. No puedo, no es coherente con lo que la escritura, con lo que la escritura dice. O sea, uno no cree en ese tema a medias. Es que yo soy medio tal, tal. Hay una broma que no puedo hacer acá, obviamente. No, pero es que yo soy medio esto y yo creo, no. O eres sensacionista o eres continuista. Aquí no es que yo soy moderado. Porque como decía el doctor Julio Benítez, alguna vez hablando con Julito, decía, Mirales, yo creo que la persona que dice que es continuista moderado está en pecado, sobre todo con esos temas bíblicos. Decía Julio, ¿por qué? Dice, porque si el Señor dice buscar los dones mejores y ellos permanecen como voy a ver qué pasa, están en pecado porque no lo buscaron. Nosotros de plano negamos cualquier posibilidad de continuismo en los dones de poder y en los dones revelativos, porque creemos que ya la Biblia se cerró y que los milagros estaban asociados a esa revelación. Entonces, no estamos de acuerdo. Ni siquiera en ese segundo orden profético, revelativo, como le llaman algunos, y en ese mismo orden, aunque no con las mismas palabras, lo presenta Gruden en su teología sistemática, siendo que hay capítulos muy buenos de Wayne Gruden, y no se extrañen si en algún momento lo citamos, pero es evidente que hay problemas serios en esa parte. Porque tú dices, bueno, ¿y en qué momento o en qué parte de la Biblia una profecía o una revelación no hace parte del canon? ¿En qué parte de la Biblia dice, no, esto no hace parte del canon? ¿No? Creo que ahí hay que diferenciar, y eso lo vamos a ver en la conferencia del sábado, entre revelación, que ya está cerrada, inspiración e iluminación. E iluminación. Sí, Sí. sí, bien, bien, pastor. O sea, pero no deja de ser nuestro hermano. ¿Cómo? No deja de ser nuestro hermano en Cristo. Por supuesto, y un hombre piadoso del que hemos Eh, aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo. claro que sí. Dios nos lleva mucha ventaja en el conocimiento de muchas cosas. Gracias, Sí. pastor. Gracias, gracias. Gusto. ¿Hay alguien más? ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces vamos a volver a compartir pantalla. Pantalla. Compartir. Ok, entonces, aquí está nuevamente. Entonces, entramos ya a los objetivos, a las actitudes. Primero, levantarse en contra de la negligencia en el estudio dedicado de las Escrituras. Todo siervo de Dios está llamado a ser diligente. No todo el mundo va a tener la misma capacidad. Gracias a Dios siempre habrá hombres superiores a nosotros enseñando la palabra de Dios, en sentido intelectual, en sentido espiritual. Dios los ha levantado. Pero no podemos usar eso como excusa. Necesitamos ser diligentes en el estudio de las escrituras.
Hoy abunda la negligencia, decir cualquier cosa. No, no podemos decir cualquier cosa. Debemos estudiar las escrituras. A mí me llama la atención muchísimo Pablo, que estando preso, dime, tráeme los rollos y el capote para el frío, pero tráeme los rollos. ¿Para qué? Para seguir estudiando. Y es nuestra obligación seguir estudiando. Una segunda actitud, fomentar a través de la investigación doctrinal la necesidad de conocer en profundidad la verdad revelada. Y esto de investigación doctrinal es importante, porque muchas veces nos quedamos en la superficie. Una de las grandes cosas que le debo a la reforma es hacer investigación doctrinal incluso desde la perspectiva histórica dogmática, es decir, perseguir una doctrina desde su inicio, desde Biblia, padres de la iglesia, teología medieval, teología escolástica, teología reformada, teología puritana, segunda reforma holandesa, incluso leer autores del siglo XX contemporáneos que sean conservadores, obviamente, hasta llegar a los movimientos de reavivamiento de la reforma. Entonces, creo que la investigación doctrinal es muy importante en lo que tiene que ver con la escritura, qué se ha dicho en los diferentes momentos, porque la verdad de Dios es inmutable. Hay que ver la continuidad de la tradición reformada, qué dice la escritura, mirar todos esos conceptos es muy importante. En tercer lugar, mostrar un genuino interés y una pasión por el Dios que se ha dado a conocer en las escrituras. Entonces, nótese que aquí no solo hay un tema intelectual, sino un tema del corazón del creyente. Nuestra actitud, pasión por Dios que se ha dado a conocer. ¿Queremos conocer a Dios? Vayamos a las escrituras, estudiémoslas. Dejemos que, no dejemos de sorprendernos con lo que Dios ha revelado sobre Él mismo. ¿Cómo no gozarnos en esta revelación? ¿Y qué habilidades debemos lograr? Pues lograr que los servidores, aquí dice estudio doctoral, ya el texto lo cambié hoy porque este es un plan de curso adaptado para pregrado, pero este curso fue preparado con algunas modificaciones para los hermanos que están haciendo estudios doctorales. Pero bueno, digamos que los servidores estudien en el estudio del conocimiento más profundo de la Biblia, como realidad revelada por Dios. En segundo lugar, poner en práctica los conocimientos en la vida de la iglesia eclesiológica, fundamentado a toda la iglesia local. Es decir, el estudio, si somos servidores que estamos haciendo, es un estudio para compartirlo con la iglesia, y no solo la iglesia local, sino que cuando nos encontremos un hermano, no es para aplastarlo, sino para compartir. Eh, Uno muchas veces escucha unas barbaridades, pero entonces, pues, dejemos que el Señor nos use con paciencia, como muchos han tenido paciencia con nosotros. Dad de gracia lo que de gracia recibimos, importante. En tercer lugar, desarrollar proyectos de investigación y mejoramiento en el estudio de las escrituras a nivel de seminario. Sí, por eso es tan importante cuando estudiamos un libro. Sobre todo recuerden que nuestra manera de exponer, valga la redundancia, es positiva. Predicamos la Biblia positivamente, no solo en un sermón, sino de manera secuencial en un libro de la Escritura. Bien, aquí está el índice por temas. En la primera clase, bueno, presentación y plan de curso. Aquí ahí dice tiempo recomendado de investigación 10 horas. Las lecturas de ustedes son importantes. Ahora les voy a mostrar algunos libros. Pero en esa primera clase, nosotros vamos a ver la inspiración, revelación, preservación,
pero seguramente también vamos a ver la iluminación y algunas otras. En la segunda clase vamos a hablar un poco, sin que estemos hablando de canónica en profundidad, pues sí vamos a hablar sobre el canon de la escritura, las divisiones, constitución básica, las formas de la palabra de Dios. Y no sé si podremos llegar hasta los géneros literarios, porque es un tema que creo que podemos hacerlo tal vez leyendo un poquito, que ustedes, por lo menos el sábado, ustedes se vayan ya con algunas investigaciones sobre esto, preferiblemente autores conservadores. En el plan de curso van a tener una lista, creo que tienen como 25 libros, algo así, 23 no recuerdo, que pueden ser de mucha utilidad y algunos creo que están disponibles gratuitamente. En la tercera clase vamos a ver las cuatro características de la escritura, eh, la autoridad de las escrituras y la inerrancia de la Biblia. En la cuarta clase, las cuatro características de la Biblia. Entonces aquí vamos a hablar sobre la claridad o perspicuidad de la escritura y la necesidad de las escrituras. La suficiencia de las escrituras será la última de las cuatro características. Autoridad e inerrancia van a ir muy de la mano. En la quinta clase vamos a mirar un poquito de arqueología, si el tiempo nos da, manuscritos antiguos, pruebas de la antigüedad de la escritura, las traducciones a los idiomas primarios, desde los idiomas primarios mejor. Este tema es un tema bien hermoso y creo que siempre es bastante subvalorado, porque simplemente llegamos a decir, no, la Biblia se escribió en hebreo, una partecita en arameo y otra en griego, pero como que no miramos con cuidado el propósito revelativo del Señor a través a través de dar su palabra en esos idiomas. Porque recordemos que Dios en su providencia no hay azar, no es a la suerte que Dios nos dio eso o por casualidad, sino que hay un propósito por el cual Dios reveló el Antiguo Testamento en hebreo. Hay una razón por la cual Dios lo dio así, por por las condiciones del idioma, por las palabras. Igual cuando hablamos del arameo, las pocas secciones de la Biblia, tanto en el Antiguo como las palabritas que hay en arameo en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, hay un propósito no sé, revelativo, aún en el cumplimiento. Solo por citar algo, cuando el Señor nuestro Salvador Jesucristo está en la cruz, a punto de morir, que dice, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es una expresión idiomática aramea que traduce, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el cumplimiento de la profecía que aparece en Salmos capítulo 22 y es presentado en ese idioma, donde se pone de relieve el cumplimiento de la palabra del Señor y lo que seguiría. Lo hace público y solo muy pocos alcanzan a comprender lo que el Señor está diciendo. De hecho, la ignorancia de muchos es, déjalo, que está llamando al profeta Elías. No, no estaba llamando a Elías. El Señor estaba cumpliendo con parte de su ministerio y luego se levantaría con poder de entre los muertos para resucitar y levantarse hasta los cielos, ascender hasta los cielos. Pero también vamos a ver versiones de la Biblia en diferentes idiomas. Importancia, por ejemplo, por qué razón Lutero se dice que unificó el lenguaje alemán y no solo el lenguaje, sino a la misma Alemania cuando tradujo la Biblia al alemán, la primera Biblia protestante. Y hablaremos de las versiones protestantes, las que usamos sobre todo.
En la sexta clase, o sexto contenido mejor, pues vamos a ver la sola escritura y la entrega de sus ensayos. ¿Cómo vamos a distribuir esta clase? Una participación en clase de 10%, asistencia a clase de 10%. Los exámenes tienen un peso del 40% y el ensayo del 40%, para un total de 100%. Aquí hay algunos proyectos que nosotros estamos sugiriendo. La inspiración como base de la autoridad y suficiencia de la escritura. Me parece un ensayo bonito y sencillo. Hay material abundante. Segundo, la Biblia, su estudio y aplicación en la iglesia local. Igual. Son proyectos muy sencillos y donde hay mucho por escribir. Formas literarias de la Biblia, un poco más complejo, pero es muy bonito también ese proyecto. Idiomas en la Biblia, el uso del latín posterior a la revelación. Sí, porque muchos preguntan, oye, pero es que el idioma del Imperio Romano era el latín, los centuriones hablaban latín, el pueblo hablaba arameo, se escribía en griego. Entonces, ¿cuál es el lugar del latín aquí? Pues aquí hay un proyecto interesante de investigación que se puede hacer en ese sentido. Un quinto proyecto, la arqueología bíblica. Un sexto proyecto, traducciones al lenguaje actual. Y un séptimo proyecto, apologética conservadora de la Biblia. Este tema es hermoso también. Todos los temas aquí son maravillosos. Octavo, la lectura básica de la Biblia en los discipulados. Entonces, Jonathan les va a pasar el plan de curso para que ustedes lo puedan considerar. Lo que le hablaba, la bibliografía, la Biblia, versión Reina Valera, versión la NBI, que no es una traducción textual, se sigue usando. La Biblia de las Américas, nueva traducción viviente, nueva Biblia española. Teología sistemática, Charles Hodge, tiene un muy buen contenido sobre la escritura. También esta teología sistemática de Luis Berkhoff, la teología sistemática de John Frame en edición digital, es un texto relativamente nuevo. Teología sistemática de James Oliver Boswell, de Southerland. Bibliología, Orígenes, Historia y Teología de la Biblia, el doctor Mario Celi, un libro antiguo impreso por IBRC. Tiene nuevas ediciones, pero es un muy buen libro. Cómo interpretar la Biblia, por Arcis Sproul. Cómo estudiar e interpretar la Biblia, muy buen libro. Introducción a la teología sistemática de Luis Berkhoff. Introducción a la Biblia de Donald de Maray, son libros clásicos. Fundamentos de la Fe, tomo 1 por James Montgomery Boyce. Confesión de Fe de Westminster. Confesión de Fe de Bautista de Londres. Introducción a la Biblia, ya te lo había mencionado, perdón, lo puse doble. El canon de las Escrituras por F. Bruce, de Editorial Clio. El origen de la Biblia por Philip Comfort y Rafael Serrano. Institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Dios el Padre, Dios el Hijo, Martin Lloyd Jones, Editorial Peregrino. En esa primera parte hay una buena introducción a la doctrina de la Escritura. Revelación bíblica, el fundamento de la teología cristiana, Clark Pino, colección teológica contemporánea. Este autor es un caso raro. Él empieza siendo un reformado serio, incluso en ese libro, y terminó siendo un liberal cuyos escritos ya no valdrían la pena. Murió él en este siglo. Número 27 razones para confiar en la Biblia, Erwin Luxer, editorial Portavoz. Y Descubra la Biblia, de Sociedades Bíblicas Unidas, tiene 3 tomos, tiene algunos datos interesantes. Sola Escritura, el Carlos Cruz Moya, y creo que se me pasó la teología sistemática de Wayne Grudem. Entonces, creo que básicamente eso es lo que quería compartirles hoy.
en el plan de curso y